Vamos a poner a grabar por las dudas, me había olvidado. Bueno, planteamos una serie de, de 6 encuentros, eh, aproximadamente de 2 horas, eh, más o menos, y que tiene que ver con, bueno, con tratar de abarcar un tiempo estimado que nos permita, bueno, teniendo en cuenta las dificultades que ofrecen estas tecnologías para clases más prolongadas, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de hacer un encuentro que va a ser los lunes, los miércoles y los viernes. El encuentro de este viernes lo vamos a pasar al jueves por una cuestión eh, que tanto René como yo no podemos justo el viernes, pero en la otra semana sí. Entonces, poco tiene que ver con esto. Eh, y armé también el grupo de WhatsApp para estar comunicados, para que estemos en contacto por cualquier duda, por estas cosas de último momento, no puedo ingresar al, a la clase, no encontré tal bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante estar eso. Marcela, ahí estás con sonido al aire. Ahí está. Por ahí para que te mutees, así no hay. ¿Cómo estás? Este, bueno, y entonces decía que eh, bueno, armé ese grupo de WhatsApp donde podemos también plantear algunas cuestiones y vamos a ordenar un poco la forma de trabajo y demás. Pero antes, por ahí, bueno, René, cuando querés me interrumpís, pero la, la propuesta que armamos con René tenía que ver con la idea de pensar la comunicación, las identidades, los sujetos, y la cuestión de la mediatización política en América Latina del siglo XXI. Es decir, hay una cuestión, un mapa amplio, ¿no?, de problemáticas donde vamos a incluir actores sociales, identidades, rol del Estado, movimientos sociales, bueno, y un poco pensando en lo que fueron las últimas décadas en América Latina, con el denominado giro a la izquierda, ¿no?, de comienzos del siglo XXI. Y bueno, y habría que preguntarse un poco eh, sobre la marcha de esos acontecimientos y ver, bueno, las derechas, si hay un giro hacia la derecha, si hay un nuevo giro progresista, bueno, todos esos debates que se están dando en el campo de las ciencias sociales, de la política también, eh, es un poco el objeto del curso. También podríamos decir que vamos a tomar una serie de temáticas, ¿no? Vamos a abordar eso, bueno, de de distintas aristas, podríamos decir, y bueno, en cada una de las clases vamos a ir desarrollando los temas y vamos a ir también eh, planteando la bibliografía para cada uno de esas clases, ¿no? Ahora les vamos a pasar por lo menos para la clase del miércoles y del jueves la bibliografía. Y esto digamos que es algo que charlamos con René, eh, que me parece que suele funcionar para que esto no sea, digamos, una clase expositiva,
teórico, digamos, o no sé cómo llamarlo, sino que sea una cuestión discutida. Vamos a dividir, ahora después les mando también, yo lo he hecho, quizás los que cursaron conmigo recuerden un poco, eh, el curso en tres grupos, ¿no? Y le asignaremos algún texto a cada uno de los grupos para que expongan y bueno, y entre la exposición del docente, la presentación del texto y demás, vamos reconstruyendo los principales argumentos, los ejes temáticos que queremos abordar en las clases, y bueno, de esa manera también vamos haciendo un ida y vuelta un poco más interesante que, eh, bueno, enfrentarnos a la pantalla de, de la computadora ahí en soledad. Entonces, esa es un poco la clave. Bueno, y, por supuesto, eh, después también me adelanto, siempre es una pregunta. No tenemos todavía definido el material o en qué sería el trabajo final para acreditar el seminario, pero claramente va a estar vinculado a alguna bibliografía, tema o eje que desarrollemos, y en relación, por supuesto, a los temas de investigación de cada uno de los estudiantes. Así que iremos pensando también en esa, en esa lógica. Este, pero bueno, quisiera, antes de darle la palabra a René, para que se presente, también comente un poco, desarrolle un poco la cuestión también del seminario, los ejes del seminario. Los que por ahí no me conocen, hay varios sí, pero bueno, hay gente que no. Mi nombre es Mauricio Schuttenberg, yo soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación. Soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche también. Soy eh, docente del doctorado en comunicación y, bueno, he dado también seminarios en otros posgrados. Soy investigador del CONICET y, y, bueno, trabajo fundamentalmente las cuestiones o investigo fundamentalmente ahora en la actualidad. Trabajé, digamos, mi tesis doctoral sobre los movimientos sociales y en este giro a la izquierda, la reconstrucción del peronismo, etcétera. Eso fue mi tema de tesis doctoral. Y me, actualmente estoy trabajando sobre los discursos de las derechas, ¿no? Entonces estoy trabajando con la perspectiva ideológica, la mirada de los intelectuales, eh, bueno, todas vinculadas a, a las derechas, que lamentablemente es un tema con el que empecé hace unos años, que parecía, bueno, un poco medio raro, y bueno, parece que tuvo éxito, lamentablemente tuvieron éxito los muchachos de las derechas. Así que bueno, estamos también en esa encrucijada. Eh, Así que, bueno, eso es un poco sintéticamente mi trayectoria. Así que, bueno, René, si querés comentar un poco tu trayectoria bueno, hacer algún comentario también del seminario, algo que no haya señalado, por supuesto. Bueno, señalar antes que nada, bueno, un gusto tenerte y bueno, la verdad que esta posibilidad de la escuela de verano me parece muy interesante de tener docentes y compartir con docentes de otras universidades, de otros países latinoamericanos. Me parece que está bueno también porque, bueno, nos abre un poco la mirada y nos rompe con esa cuestión así más localista, ¿no? Nos permite quizás ver un poco más en profundidad y más regionalmente los problemas. Así que
nos va a venir muy, muy bien y vamos a aprender muchísimo. Ok, bueno, nuevamente muy buenas tardes, ¿no? Por favor, si se me escucha bien, sin problema. Ok, gracias, Mauricio. No, muy honrado por poder participar eh, en esta versión del curso de verano de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación. Es me parece que es la tercera o cuarta ocasión que tengo la oportunidad y el enorme agrado de participar en este curso. El que, digamos, lo primero que tengo que señalar es que en cada una de las versiones que he participado, me parece que desde el 2000, del año 2017, primero digo, ha sido un enorme aprendizaje, ¿no? Un enorme aprendizaje, no solo en razón de poder aproximarme a los contextos y ya más específicamente en el ámbito que yo vengo trabajando desde hace más o menos 10, 15 años. Eh, Digo, ha sido la oportunidad no solo de conocer cierto tipo de similitudes, algunas diferencias propias de los contextos con respecto a aquello que en términos muy generales llamamos procesos sociopolíticos, ¿no? Entonces, un aprendizaje, vías de reflexión que de alguna forma oxigenan nuestros propios trabajos y que producen un tercer efecto que sería, que es concretamente el efecto de poder trabajar concretamente en red, poder trabajar con colegas de otros países, lo cual era más de la obvia consecuencia de ampliar horizontes, mirar un poco la dinámica, la marcha de los procesos políticos de América Latina, nos permite de alguna forma precisar también nuestros trabajos en términos de apuntalar similitudes, apuntalar particularidades y especificidades en cada contexto nacional, digamos, en el ámbito regional. Entonces, es absolutamente grato y perdón por empezar digamos, enfatizando en un asunto de orden, yo diría, personal, que no es tan personal, digamos, no es parte de un trabajo colectivo, en fin. Y digo, mi presentación va a ser muy breve en términos de, si quieren, una trayectoria, digamos, eso me parece que iremos conversando de acuerdo con lo que discutamos y podríamos compartir algún tipo de trabajos, ¿no? Que hemos podido realizar. Yo, hago este énfasis inicial en la presentación en mi presentación con relación al curso de verano, ¿no? Que me parece una experiencia supremamente importante en términos de poder contar con miradas locales y miradas también de profesores que participamos invitados, ¿no es cierto? Por varias razones, no voy a abundar en eso. Una segunda cuestión que quisiera empezar mencionando es que relativa ya al seminario, ¿no? Es que cuando conversamos entre noviembre y diciembre del año pasado con Mauricio, los ejes estructurantes de este curso, ¿no? La comunicación, la política, el Estado, en fin. Lo fundamental, una consideración fundamental es que suscite, provoque interés, genere expectativas con respecto a los trabajos investigativos que ustedes vienen realizando, ¿no es cierto? Pero como esto es muy difícil, digamos, asir en un primer momento, puesto que no conocemos en detalle, digamos, un poco qué vienen trabajando, cómo están planteando sus trabajos de tesis doctoral o de maestría, entonces más bien un poco el criterio es que se propongan lecturas que puedan propiciar debate, ¿no? Y obviamente cuando estamos hablando de propiciar y generar debate, estamos hablando de que más allá de digamos, de la exposición, llamémosle, no sé qué término utilizar, de la exposición magistral del profesor a cargo, ¿cierto? Compartamos lecturas, ¿no?
lecturas de alguna forma que podamos segmentarlas para poder entrar a conversar, a discutir en estas clases que están previstas hasta el 10 de marzo, ¿no? Entonces, en esa medida quiero decir, eh, eh, le he propuesto a Mauricio, ¿no es cierto?, como coordinador del curso, como coordinador local del curso, he propuesto, digamos, una serie de lecturas, por lo menos para la clase que viene todavía. Son 3 lecturas que podríamos dividirlas en 3 grupos y que tienen que ver con, digamos, entradas, distintas entradas para entender el contexto general de producción de los procesos comunicacionales en América Latina en general, ¿no? Tienen este enfoque, digamos, latinoamericano, digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto, es un enfoque general, es un enfoque en el que cada participante podrá ir, en definitiva, planteando sus miradas, sus experiencias, sus inquietudes académico-investigativas, para poder justamente, primero, discutir acá en el curso, conversar, compartir, y segundo, que tenga, yo diría, ya en términos un poco, entre comillas, más prácticos, ¿no? Aterrizables, que pueda servirles para su trabajo, para el trabajo de tesis o para el trabajo institucional que ustedes estén desarrollando en este momento, ¿no es cierto? Entonces, este es el criterio con el que he seleccionado algunas lecturas, por lo menos ya para la próxima sesión y que podríamos compartirlas hoy mismo, ¿no? Que deberían ser trabajadas por grupos que ustedes conformen. Yo no sé cuál es la dinámica de conformación de grupos. Yo habitualmente soy partidario de que los propios estudiantes se organicen, ¿no? Pero, digamos, respeto mucho las dinámicas y lógicas de las universidades anfitrionas, ¿no? Pero me parece que es necesario y me parece muy, muy productivo que se pueda hacer en grupos. Bien, entonces, digamos, adelanto un poquito lo que vamos a trabajar, que es el propuesto, digamos, ¿no? Más un abordaje sobre los procesos de reconfiguración socioestatales, ¿no? Que se han venido produciendo especialmente desde los años 80 y 90 del siglo pasado, que nos permiten de alguna forma situarnos en el presente, ¿no? Y mirar, digamos, con algunos elementos de sustento, lo que sería una perspectiva en términos de lo que Mauricio ya apuntalaba, ¿no? Que es un poco este devenir en el que con la instauración de los llamados gobiernos progresistas en América Latina o el giro a la izquierda, ¿no es cierto? Entramos en una lógica de disputa y tensiones por el Estado, digamos, por la conducción gubernamental del Estado, por la instauración de un sentido común, en fin, por una serie de cuestiones atinentes a la política pública en la que la comunicación o los procesos comunicacionales juegan un rol a veces determinante, ¿no? Y a partir de esta ubicación histórico-temporal, ¿cierto?, sobre la que conversaremos, en torno de la primera ola neoliberal en América Latina, el advenimiento de los progresismos, el retorno, si quieren ustedes, o la fatiga en Argentina, especialmente en 2015, con, digamos, el triunfo electoral de Macri, luego de lo que estamos de alguna forma hablando en algunas redes, en algunos espacios académicos, una segunda ola progresista, ¿no es cierto? Y todo lo que ha sucedido en ese arco temporal con respecto a un fenómeno que me parece de un interés fundamental hoy en día, que es el asunto de la emergencia o el ascenso de las nuevas derechas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que hacen posibles la presencia de estas nuevas derechas, digamos, entre comillas nuevas, ¿no? Siempre con las cautelas del caso, derechas radicalizadas o derechas ampliadas, no sé, un reciclaje de las derechas tradicionales, una diversificación o especialización de las derechas, en un contexto en el que las disputas de alguna forma se han vuelto más crispadas, más encarnizadas y que han adoptado tintes de lo que algunos autores llaman neofascismos, de lo que se llaman otros autores neoliberalismo autoritario,
En algunos casos hay una vuelta hacia, digamos, miradas totalitaristas, no en el sentido de Hannah Arendt, pero sí una especie de totalitarismo discursivo, ¿no es cierto?, que descalifica al otro político. Digo, esto de alguna forma es lo que podré compartirles, ¿no es cierto?, siempre complementando sobre todo lo que ustedes, lo que discutan con la intención de aprendizajes, claramente, y sobre todo también con lo que Mauricio proponga también en su clase, ¿no es cierto?, en sus clases. Esa es una segunda cuestión. Y finalmente, digamos, en esta presentación un tanto caótica, comentarles, yo soy sociólogo y politólogo de formación básica. En la maestría que quisiera enfatizar acá, que resulta pertinente para el curso, es una maestría en educomunicación. El énfasis que adopté ahí siempre, digamos, ha sido los estudios de las intersecciones entre cultura y política, ¿no? Sobre todo con relación a producciones estatales o socioestatales, ¿no? Y mi doctorado es un doctorado en ciencias sociales que tiene un énfasis, digamos, en la relación entre jóvenes y política, ¿no? Entonces, esa es mi formación. Yo trabajo acá estoy justamente en mi oficina, acá en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Trabajo acá ya 26 años. He trabajado sobre todo en el área de posgrados de investigación. Soy parte también del grupo de trabajo sobre juventudes e infancias de Claxo, en donde he tenido también el privilegio, de alguna forma, de coordinar varios cursos sobre activismos, militancias juveniles, con colegas también de Argentina y de otros países. Y actualmente, digamos, el área de concentración venimos trabajando desde, digamos, movimientos sociales, acción colectiva, y como ya problemáticas específicas, un poco todo lo que ha sucedido a partir del ciclo movilizatorio, especialmente 2019, ¿no es cierto?, que arrancó con Ecuador, Chile, Colombia, Perú, digamos, y que de alguna forma constituyó llamémosle en términos de Zabaleta Mercado, un sociólogo boliviano, constituyó un momento, digamos, representó un momento constitutivo, es decir, un antes y un después, sobre todo en términos generacionales, en cuanto a acción movilizatoria o concretamente a lo que en términos más conceptuales se llama ciclo protestatario contencioso, ¿no? Confrontativo, contencioso, en fin, y las implicaciones de carácter generacional importantes que hay ahí. Ese como una problemática específica que hemos venido desarrollando, sobre todo con colegas de Claxo y otras redes, y el tema justamente que trataremos en la semana próxima, que es el tema en general de estas reconfiguraciones sociopolíticas en las que las derechas en América Latina, pero no solo en América Latina, se reconstituyen, ocupan un lugar protagónico, ejercen unas prácticas y unos discursos que van desde, digamos, la política como tal hasta, digamos, un trabajo político de corte muy dudoso, ¿no? Es decir, un trabajo político, entre comillas, que tiene que ver con prácticas que claramente exceden el conflicto y se sitúan en el campo de las violencias, es decir, operan como destructores del conflicto democrático, ¿no? Entonces, esa temática de las derechas, quisiera también compartirles cómo estamos enfocando en el caso ecuatoriano a propósito de un trabajo que estamos compartiendo también con colegas de Argentina, colegas de Brasil, ¿no? Nada más decir que mi predisposición acá en el curso es total para conversar. Entiendo que tienen mi correo, voy a colocarlo acá en el chat, ¿no es cierto? Y sobre todo a través del WhatsApp que Mauricio ha creado podemos ir intercambiando, retroalimentando inquietudes, ¿no es cierto? Siempre digo con este afán y esta predisposición de poder aprender y poder, digamos, hacer un espacio también
términos un poco más pedagógicos, de aprendizaje más significativo que nos permita salir contentos al final de este curso, ¿no es cierto? En la última sesión, finalmente, un último minuto, en la última sesión está previsto hacer una especie de ronda evaluativa, ¿no es cierto?, de aspectos que ustedes consideren que les ha servido para el curso, para su trabajo, o que de alguna forma les haya servido en términos de decir, bueno, yo voy a plasmar otro giro en mi trabajo, voy a enfocarle de distinta manera, ¿no? Habrá personas que a lo mejor refuercen su trabajo, otras personas que reorienten, o definitivamente una tercera posibilidad en que habrá compañeros, compañeras que digan, no, voy a plantear otra cuestión a propósito de este curso de verano. Creo que por donde se lo mire, un curso cuando se lo vive de forma intensa, esa es la invitación además, ¿no? Es decir, de forma intensa, en la medida de lo posible lúdica, ¿no? Creo que ofrece mayores elementos de redituabilidad, es decir, aprendemos todos, en la medida de lo posible nos divertimos y discutimos, que es un poco, un poco lo que nos convoca acá siempre en el campo de las ciencias sociales, que requieren, sobre todo en los tiempos actuales, cada vez discusiones más recurrentes, discusiones transversales y sobre todo discusiones también entre los distintos contextos nacionales que en el momento actual estamos abocados a un embate neoliberal, digamos, inédito, ¿no es cierto?, con características de securitismo impresionantes, sobre todo por, digamos, una serie de factores que hacen que los gobiernos, especialmente de corte neoliberal, hablo por el caso ecuatoriano, se sostengan únicamente en el poder de las fuerzas policiales y militares, ¿no? Entonces digo, todos estos elementos creo que justifican no solo las lecturas, que evidentemente son para discutirlas, sino el carácter de este curso, que yo felicito, me siento muy honrado de participar, y finalmente la posibilidad de que podamos encontrarnos acá para plantear inquietudes, comentarios, propuestas, ¿no es cierto? Y bueno, cumplir el objetivo que ha planteado Mauricio en este curso de verano, ¿no? Eso, colegas. Bueno, muy bien. Bueno, muy claro ahí un poco el recorrido que estábamos pensando realizar a través de, bueno, de estas clases. Bueno, yo acabo de compartir por el grupo de WhatsApp la bibliografía para el primer, este, para el próximo encuentro del miércoles, ¿no? Ahí después esa clase, vamos a estar en todas los dos y coordinando los dos, pero bueno, esa clase la va a impulsar un poquito más René. Yo lo voy a acompañar y bueno, ahí después mando, digamos, los grupos y René nos indica los capítulos para leer y cada uno de los grupos leer esos capítulos. Y para la clase del jueves también, después se lo voy a mandar mañana. Estoy terminando de definir algún texto, pero ya lo tengo estructurado, que tiene que ver con una cosa que me interesaría marcar ahora, antes de escucharlos un poco a ustedes, ¿no? Realmente cuando hablamos de las ciencias sociales y hablamos de la comunicación, eh, hay una perspectiva que me interesaba justamente a mí desarrollar en la clase del jueves, que es justamente los estudios que vienen haciendo un entrecruzamiento entre el análisis del discurso, el pensar las identidades, ¿no? Que tiene que ver como que a grandes rasgos lo podríamos llamar la perspectiva postfundacional, ¿no? Hay algunos autores claves, como, bueno, como nuestro gran compatriota Ernesto Laclau, ¿no? Que bueno,
ha dejado una enorme tradición investigativa, política, pero que es sumamente interesante justamente a la hora de pensar los procesos políticos latinoamericanos, ¿no? Es decir, también esta cuestión, recién René hablaba de Zabaleta, ¿no? Y entonces también nos viene esta idea de, bueno, todo el esfuerzo que se viene realizando por desarrollar una epistemología latinoamericana, ¿no? Que pueda, digamos, retomar las tradiciones clásicas, por supuesto, pero que también sepa anclar eso a los problemas latinoamericanos, ¿no? De dejar esa mirada más reproductivista. Ahí me pongo muy jaurechiano. Bueno, René, Jaureche es un pensador argentino que, bueno, que tenía un poco esa impronta de decir, bueno, dejemos de pensar toda nuestra realidad con las categorías europeas, etcétera, etcétera, y tratemos de desarrollar nuestra propia mirada, ¿no? Entonces, eso también es como fundamental poner en juego esos elementos. Y eso nos va a dar también como un marco, como una especie de programa de investigación que nos permite, bueno, empezar a pensar distintas entradas y distintas problematizaciones. Que después, bueno, nos vamos a meter justamente, como decía René, con estas idas y vueltas del progresismo y de las derechas, y esta disputa que se está dando ahora en América Latina, con distintos resultados en distintos países, con un avance, por ejemplo, claramente con lo que ocurrió en Brasil, y con un signo de interrogante bastante fuerte con lo que pueda llegar a pasar en Argentina este año, ¿no? Bueno, y también, bueno, René nos contará un poco la experiencia en Ecuador y, bueno, también eso va a ser sumamente interesante. Y, por último, bueno, cada uno de esos encuentros va a ir con la bibliografía y los vamos a grabar y compartir, por las dudas, alguno se pierde alguno, pero puede ver también. Vamos a utilizar el grupo de WhatsApp como instancia para ello. Bueno, nos parece también importante un poco conocer. Hablábamos con René también porque nos parecía central poder conocer un poco las trayectorias, brevemente, ¿no? Si están haciendo una maestría, si están haciendo un doctorado, cuáles son sus temas de interés, por dónde van, ¿no? Hacia dónde se orientan. Este, si están en qué grado de avance, digamos, y que un poco también la expectativa con el curso, ¿no? Entonces, eso nos parecía interesante, así que si quieren hacemos una pequeña ronda de una presentación breve, pero que nos puedan contar qué posgrado, qué trayectoria están realizando y cuáles son sus temas de investigación. No sé si, bueno, lo dejamos ahí, que comience alguno. Yo voy a prender una luz. Bueno, ¿algún voluntario? Bueno, Sí. ¿puedo empezar? Si puedo empezar. Adelante, Marcela. Yo soy Marcela. Muchas gracias, René. Y gracias, Mauricio. Soy maestranda, corte 2007, y estoy a punto de entregar la tesis. Precisamente mi director de tesis es Mauricio Schuttenberg. Y estoy muy interesada en hacer este curso porque me interesa la problemática para incorporarlo también doctorado que yo estaba cursando y quedé por la mitad cuando llegó la pandemia. O sea que una vez que entregue la tesis, que la defienda y que sea magíster, voy a continuar con las materias que quedaron del doctorado.
Amo la Universidad Nacional de La Plata, digo, porque la siento muy nacional y popular. Entrar ahí con el termo y el mate es como entrar a mi casa y es una sensación muy fuerte de inclusión, cosa que uno celebra en Argentina por tener estas universidades públicas y las... Bueno, ya estoy muy contenta de compartir con ustedes este curso y nada más. Perdona, Marcela, mucho gusto. Solamente si puedes comentar cuál es el tema que vienes trabajando en tu tesis. Sí, es el mundo de los trabajadores, el mundo laboral y no laboral, de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas recuperadas vistas desde el cine documental en Argentina. Ok, muchas gracias, Marcela. De nada. Bueno, no sé si me escuchan, si quieren sigo yo. Sí, por favor. Bueno, mi nombre es Lourdes Juanes, yo también me formé en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, donde actualmente soy docente de Comunicación y Teorías. Trabajo mucho en lo que es formación docente, y ahí también ocupo un cargo que se llama coordinadora de políticas estudiantiles, y estoy realizando la maestría en Comunicación y Educación en la Facultad de Periodismo. Tengo un interés particular por cuestiones políticas, de hecho cursé toda la maestría en Ciencia Política en la Facultad de Derecho, pero no me encontré con las mismas miradas sobre las ciencias sociales de donde yo provengo, quizá por una cuestión formativa. Así que volví a mi lugar y empecé a transitar la maestría en Comunicación y Educación. Mi tema de tesis es la participación estudiantil a partir del regreso a la presencialidad, y ahí me interesa un poco ver dentro de lo que es la participación estudiantil, qué pasa con los entornos virtuales, ¿sí? Que hoy están cobrando cierto protagonismo en los procesos formativos, y qué tipo de relaciones comunicacionales promueven, incluso pensadas para la participación política estudiantil. A medida que hago cada trabajo le doy un poco de vuelta a mi problema de investigación, pero bueno, ese es el camino. Saludo a todos y a todas. Gracias, Lourdes. Bueno, si no hay nadie, puedo seguir. Adelante, Fernanda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy de La Rioja, si bien figura Fernanda, pero es mi primer nombre, pero en general me conocen como Romina. Soy Romina Gómez. Yo soy licenciada en Comunicación Social, creo que no me estaba funcionando, ahí está. Licenciada en Comunicación Social, de la Universidad Nacional de La Rioja. Actualmente estoy terminé el cursado de la maestría de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo todavía trabajos pendientes y tesis y todo eso, de comunicación, cultura y educación. Y bueno, trabajé muchos años en una radio comunitaria, desde el inicio de mi formación en comunicación, aquí en La Rioja, Radio Voces, una radio que después la transformamos en una cooperativa, y estuve allí 15 años. Y bueno, soy militante social también, vinculada bastante al cooperativismo. Y en los últimos años mis trabajos han sido más que nada trabajos de extensión, y hemos trabajado mucho la cuestión de los usos
de las tecnologías en educación. Esos han sido en los últimos años los trabajos vinculados a lo científico, ¿no? A la producción científica. Bueno, y buenas tardes. Buenas, continúo si no hay drama. Dale, después voy yo. Dale, bien. Mi nombre es Julián Mijailov, soy ingeniero forestal, egresado en la Universidad Nacional de La Plata. Hace unos 3 años me aboqué a un doctorado que busca incorporar el análisis del sector forestal argentino y uruguayo, ciertos elementos de las ciencias sociales, sociopolíticos. Entre ellos, recientemente, un trabajo que estoy terminando de análisis del discurso y redes del discurso en la bioeconomía argentina y uruguaya. Así que, dado que mi formación de grado siempre es lejana a todos estos temas, siempre es una hermosa oportunidad estos cursos para seguir incorporando estos elementos y aprender. Perdón, ahí Ahora que sí, una interrupción. Sí. Bueno, un gusto tenerte. Súper interesante, ingeniero forestal. Y bueno, interesado, digamos, en cuestiones de análisis del discurso y demás. Bueno, un cruce por demás interesante. Bueno, ya tendremos oportunidad de profundizar un poco en eso. Bueno, y ojalá que digamos, podamos darte algunas herramientas. Yo voy a hablar un poco de eso el jueves, del discurso, todo eso. Y bueno, también aclaro, aprovecho esta oportunidad para plantear esto también, ¿no? Digamos, somos varios participantes y, digamos, la propuesta tiene una cuestión más de mirada general, pero eso no implica que podamos a partir de ahí reconocer problemáticas y después cada uno puede, a partir de algunos elementos que va encontrando en el curso, empezar a profundizar ahí, ¿no? Digamos, entonces, digo, pensando en esto del análisis del discurso, que es todo un campo y es toda, digamos, una agenda de investigaciones que, bueno, ojalá te puedas llevar algo para tu trabajo. Pero bueno, muy interesante el curso y bueno, muchas gracias por anotarte. Gracias a ustedes. Bueno, sigo yo, si les parece. Bueno, soy Silvina, soy licenciada en comunicación también de la Universidad Nacional del Centro, de acá de la provincia de Buenos Aires, de Olavarría. Estoy cursando ahora la especialización en comunicación digital de la UNLP y este año voy a empezar el doctorado en la Facultad de Humanidades en Ciencias Sociales en una temática que tiene que ver con algo que yo ya venía trabajando y es con el cannabis de uso terapéutico. Acá en Olavarría, bueno, ahí en La Plata también, pero acá en Olavarría tenemos un cultivo experimental. Yo venía laburando en la parte de comunicación y la articulación con las organizaciones sociales y cómo el tema de alguna manera lo instalan las organizaciones en la agenda pública y demás, cómo se dan las ordenanzas en los municipios, específicamente de Olavarría, Azul y Tandil, que es nuestra zona, nuestra región. Y bueno, y ahora la idea es como empezar a profundizar en ese sentido. Y bueno, y además el interés por la política, porque soy militante desde hace 1000 años, y la verdad que me interesa en particular, más allá de que, bueno, ya venía vinculada al tema de movimientos sociales y organizaciones desde hace tiempo. Así que un placer poder compartir este espacio. ¿Sigo? No sé si hay alguien por ahí. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Diego Jaimes y vivo en Viedma, en Río Negro. Ahí cuando voy para Buenos Aires paso por Olavarría, ahí de pasadita, como la compañera. Y bueno, me formé en comunicación en la UBA hace ya mucho tiempo. Hice una maestría en educación, lenguajes y medios en la UNSAM, en la Universidad de San Martín. Entregué ahí la tesis 2016-17. Tuvo que ver con juventudes también, ahí hablaba René, el tema juventudes. Yo laburo esa cuestión también, educación popular, juventudes, identidades, también hace un tiempito. Y en la maestría laburé con una radio comunitaria de acá de Viedma, que es Radio Encuentro, que es una de las primeras radios comunitarias de Argentina, hasta hace
más de 30 años, y es parte de FARCO también, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y empecé el doctorado en Comunicación en La Plata 2021, y ya tengo que hacer este seminario y uno más, y ya completo la cursada, y bueno, me pongo a hacer la tesis. Y el proyecto está vinculado con las políticas públicas de comunicación audiovisual del Estado Nacional, y su vínculo con los medios del sector sin fin de lucro, con las radios comunitarias sobre todo, y con una política de fomento que existe hace unos 10 años, que se llama FOMECA, Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual, y el tema o el objeto tiene que ver con cómo perciben los referentes, líderes de las radios comunitarias la aplicación de la política en esta década que se está cumpliendo ahora. Ahí lo veo a Daniel Dagorret, que nos conocimos en el viejo AFCA, antes de que lo desmantelara Macri allá por fines de 2015, así que un saludo también para él. Así que bueno, por lo que escuché hasta ahora del seminario, creo que estoy en el lugar indicado. Bueno, me alegra, sí, Daniel también es un viejo conocido y, bueno, uno de los que estaba también en esa línea de fuego tan importante que era la batalla de los medios, ¿no? Así que, bueno, también, bueno, muy interesante, y un área que no está tan desarrollada, que es importante, que es, digamos, el análisis del rol del Estado en la cuestión de la comunicación, ¿no? Me parece que es un tema súper interesante y que, bueno, es una agenda como que quedó ahí, no sé, es como quizás no quedó académicamente, pero sí en términos políticos que quedó, digamos, como que, bueno, a partir del macrismo, bueno, como que no se ha vuelto a retomar con la intensidad que merece, digamos, ¿no? Indudablemente. Así que, bueno, va a ser muy interesante también el intercambio durante el seminario. Así que, bueno, podemos... Sí. Una breve interrupción nada más, Mauricio. A propósito de la pregunta de Daniel en el chat sobre los textos del libro coordinado por Mabel Tuaites, son dos lecturas de ahí. La primera es a ver, si me permiten, no sé si tenga mano acá, pero es la lectura primera de Moncayo, ¿sí? Que es un autor colombiano que plantea un abordaje general. Bueno, esto conversaremos luego, pero solamente enuncio es un abordaje general acerca de qué ha pasado con el Estado en América Latina, formas de abordaje, y que sobre todo plantea sus propuestas desde la perspectiva de proceso sociopolítico, así en rigor, digamos, conceptualmente, ¿no? No solo como una historiografía de la trayectoria entre la relación y disputa sociedad-Estado, digamos, sino que lo plantea en términos de categoría, de proceso sociopolítico, con las implicaciones que aquello tiene, ¿no? Y sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, que es importante ir retomando a propósito de lo que señalaba Mauricio sobre Jauretche, ¿no? Digamos, un poco autores que han hecho esfuerzos importantes, significativos, para, digamos, no solo adecuar las categorías a las realidades nacionales, sino que más bien pensar esas categorías de acuerdo con, digamos, prácticas, discursos y procesos concretos de cada contexto, ¿no es cierto? Esa es la primera lectura, la de Moncayo. Y la segunda lectura es la de Cortés, ¿no? A ver, tengo acá ya, es la de Martín Cortés, una lectura relativamente corta, ¿no? En la que ya aborda, digamos, él tiene algunos escritos, Martín Cortés, algunos escritos en los que ha hecho esfuerzos por plantear ciertas particularidades que definen, en buena medida, el carácter de los procesos de reconfiguración socioestatal en América Latina, ¿no? Y ese es un esfuerzo muy importante porque, digamos, un poco ustedes, adelanto nada más, ustedes van a ir
notando en estas lecturas que si bien hay elementos transversales en las configuraciones estatales de América Latina, digamos, si uno quiere ver eso desde los tiempos de la República temprana, puede encontrar elementos que atraviesan la configuración de los estados nacionales. Sin embargo, digo, acá me parece que el esfuerzo que hace Martín Cortés es importante en términos de plantear elementos desde los cuales podemos mirar la especificidad, categorías, ¿no? Conceptos, categorías, criterios que pueden ayudarnos a mirar, digo, las especificidades y, por qué no, también lo particular que define el funcionamiento del Estado en términos de estructuras y prácticas, ¿no? Y hay una tercera lectura que no está en este texto, que está en el texto de Óscar Moreno, es la última lectura, va desde la página 263 a la 297, me parece, es un texto de Seoane, que plantea, digamos, eso también discutiremos un poquito más en profundidad, pero plantea sobre todo las características que se van dando en un momento específico. Ese texto es de 2008, ¿sí? Fue escrito 2007-2008, justamente porque tiene una función, si quieren ustedes, de transmisor, ¿no? Es una especie de vaso comunicante entre lo que venía sucediendo en ese momento inicial de los gobiernos progresistas y que nos sitúa en un momento, yo diría, crucial de algunas cuestiones importantes, ¿no? El reencantamiento en la política, por ejemplo, especialmente de sectores juveniles, un nuevo horizonte de expectativas en términos de, concretamente, políticas de corte redistributivo, un proceso de mayor inclusión en buena parte de países de América Latina, es decir, todo aquello que el Estado, en definitiva, de lo que el Estado había abdicado, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Estado había sido desplazado durante los 80 y 90 en la región. No, eso solamente para la pregunta de Daniel. Son tres lecturas, en suma la de Moncayo, la de Cortés en el texto compilado por Mabel Tuaites, y en el texto de Moreno, la lectura última, ¿no? Que es la de Seoane, ¿no? Perdón la interrupción, colegas. Perdón, aprovecho esto, digamos, acabo de mandar en el grupo de WhatsApp, dividí el curso en 3 grupos. Ahí pueden ver grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahí de manera no muy democrática, pero por orden de aparición. Y bueno, ahí por ahí después podemos dividir las presentaciones y otorgarle los textos para que presenten a cada uno de los grupos. Es una presentación informal, pero para incentivar un poco la charla. Ahí están los 3 grupos conformados. Y bueno, seguimos. Bueno, si no... Ah, bueno, dale, adelante. No hay problema, ¿eh? Adelante, por favor. Adelante. Bueno, me llamo Silvina, soy egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación hace un montón de años. Pude volver a estudiar en pandemia, que hice una diplomatura en la UBA sobre feminismos y trabajo, y me inscribí el año pasado en el doctorado. Este es mi segundo cuatrimestre. Trabajo en el Seminario Permanente de Tesis, Cátedra 1, hace muchísimos años, y mi tema de tesis está vinculado de alguna manera con mi primera tesis de licenciatura, que analizaba discursos en el lenguaje literario, discursos específicos que habían logrado atravesar la máquina de la censura durante la dictadura de Onganía, y ahora vuelvo a retomar mi interés por el lenguaje, pero esta vez la pregunta es a quién le escribe el Estado, y sobre los puntos de democracia lectora y claridad administrativa. Quiero mirar textos de los 3 poderes del Estado, obviamente breves, donde el receptor en realidad no tenga el lugar que le corresponde o que se merece. Y entiendo ese acceso
a la lectura o a la información estatal como un acto democrático que en algunos puntos no se concreta o no es efectivo. Es bastante sencillo y puntual lo que quiero mirar. Sí, muy interesante la pregunta, digamos, ¿no? No la hice tan delicadamente la primera vez. Ah, A evaluar una serie de publicaciones que estaban vinculadas con las licencias de parto y lactancia, y estaban todas redactadas en masculino pleno. Ahí me pregunté a quién diablos le están hablando, o si había una estadística de los últimos años de masculinidades que hubieran tomado esas licencias y las hubieran ejercido, y por supuesto que la respuesta fue no, y a partir de esa revisión encontré muchísimas cosas en las que había errores para el destinatario, ni hablar de accesibilidad y cuestiones que no creo que pueda abordar, por lo menos en la tesis doctoral, que tal vez deje para algo postdoctoral. Ahora es eso, los tres poderes, hablando a quién, en realidad. No fue muy delicada, fue como, ¿a quién demonios? Pero me gusta así. Yo siempre digo cuando trabajamos ahí en metodología, bueno, vos también lo haces, que una buena pregunta es como la clave de cualquier proyecto de investigación, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién describe el Estado? ¿A quién le habla? Bueno, me parece que es como contundente, es directa, y me gustó como la formula, me parece súper interesante por otro lado. Bueno. Y muy actual. Por supuesto no tengo la respuesta, pero seguramente tu trabajo puede llegar a dar un poco, a mostrar un poco toda la problemática esta. La verdad que bueno, muy interesante el planteo. Bueno, si no hay nadie, continúo yo. Bueno, yo soy Daniel Dagorret, soy licenciado en Comunicación, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Soy docente de acá de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Y comencé el doctorado ya hace unos cuantos años. Estoy cursando 2 o 3 materias que me quedaron pendientes. Comencé 2 veces a escribir la tesis ya, y esta es la segunda, con un tema que realmente me seduce muchísimo y en el cual tengo puesta fuertemente la libido desde hace un tiempo, y vengo haciendo muchas lecturas y demás. Aprovecho acá para saludar a Diego y a Mauricio, que son 2 viejos conocidos, que es un placer compartir con ellos este espacio, por un montón de motivos. Y bueno, con el resto, por supuesto, también está por ahí el Vasco, que bueno, también compañero de distintas luchas. Bueno, les decía que estoy trabajando sobre, mi tema es la corrupción en las narraciones contemporáneas, en las narraciones políticas contemporáneas. Estoy laburando eso enfocado casi en la coyuntura, digamos, no en la coyuntura precisamente, pero casi en la coyuntura, desde una perspectiva que desde el punto de vista teórico retoma de alguna manera algunos de los autores que recién planteaba Mauricio, que vamos a trabajar en el seminario, como Laclau, desde la perspectiva post-fundacionalista, Buffet, estoy trabajándolo a Kaufman, bueno, una cantidad de autores que vienen desde distintas miradas, laburando el fenómeno, en distintos momentos de la historia argentina. Yo básicamente estoy preocupado como la corrupción es construida como un significante que dicotomiza lo público y es utilizada, por supuesto, por las élites, no solo en la Argentina, y no solo desde ahora, digamos. Es un fenómeno que es propio de la esfera pública burguesa.
Esa es la perspectiva general, digamos, ¿no? Así que, bueno, ese es mi tema de tesis. Para mí es muy importante, para mí es fundamental, me convoca muchísimo mi libido todos los días, así que en este momento estoy escribiendo mucho sobre eso y leyendo mucho todo el tiempo, digamos. Así que, bueno, eso es lo que hago. El tema que recién presentaba la compañera me resultó sumamente interesante. Así que esto es buenísimo, porque uno se enriquece permanentemente en este tipo de seminarios y de talleres. Bueno, disculpen lo desordenado. Bueno, Daniel, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Bueno, claramente es un tema convocante cuando ahora estamos leyendo los medios, y bueno, los medios obviamente están planteando la figura de la condenada, ¿no? Haciendo referencia a Cristina. Bueno, y hablaste de las narraciones. Es interesante esto, digamos, ¿no? Porque hay corrupciones que parecen tomar estado público, hay otras que no. Y esto que decís, me parece interesante, enfocar la corrupción como un significante en términos de la CLO, digamos, sobre el cual se articulan justamente otros discursos, ¿no? Entonces se va conformando una especie de campo antagónico, ¿no? Entre la república liberal, respetuosa de la ley, pro-europea, blanca y urbana, contra, digamos, el peronismo conurbanesco latinoamericano, ¿no? Corrupto, oscuro, ¿no? Estoy simplificando, pero no sé si tanto, digamos, ¿no? Porque básicamente un poco se está armando, o sea, se viene armando esa cuestión sobre el cual, que claramente, digamos, tiene poco que ver con lo real, pero sí tiene una eficacia simbólica, que por eso es interesante pensar también los discursos, ¿no? Entonces, digamos, hay un sector social importante bueno, que se quiere identificar obviamente con lo no corrupto, lo más europeo, ¿no? Que juega, digamos, con un montón de elementos sedimentados también que tiene la cultura argentina, ¿no? Esta idea, digamos, del país europeo en América Latina, ¿no? Entonces, como que todo eso me parece que implica un poco... por eso funciona tan bien ese elemento también en esos... Se monta sobre ciertos imaginarios alimentados históricamente. Ahí hay un texto, perdón que te interrumpa, Mauricio, Sí. hay un texto de Semán muy interesante, Historia de los antipopulismos. Es nuevo, relativamente nuevo, no sé si han tenido la oportunidad de chusmearlo un poco, que de alguna manera pone en clave esto lo que vos estás mencionando, digamos, en la historia corta argentina, digamos, la historia corta, digo, de 1810 para acá, digamos, ¿no? Y de alguna manera lo pone en clave antagonizando en esto que para mí resulta muy útil, que es que elites versus pueblos, digamos. Claro, no sé si se alcanza a ver ahí, se ve, ¿no? La tapa que me parece un hallazgo, ¿no? Que es un poco esto que estás planteando, es decir, una persona leyendo el diario La Nación del lado de adentro de un bar confortable adentro, y afuera, digamos, esa otredad, ¿no? Esa sociedad, esa barbarie, ¿no? Reclamando, hay humo, bueno, y digamos el ser racional, lector, blanco, adentro del bar. La tapa me parece muy buena, es un libro muy recomendable. Un tema muy interesante, así que, bueno, vamos a discutir bastante en el seminario.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo como Silvina también estoy cursando el segundo cuatrimestre del doctorado en comunicación. Egresé de la licenciatura y del profesorado y en la Facultad de Periodismo también. Y bueno, mis temas de investigación tienen que ver por un lado con educación, que es lo que estoy trabajando en el doctorado, y tiene que ver con usos y apropiaciones de las tecnologías en el marco de la escuela secundaria. Y por otro lado también soy docente en la Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, donde ahí también trabajo con temas vinculados a la carrera y a las prácticas de lectura y escritura. Así que bueno, un poco la expectativa del seminario es empezar este recorrido del doctorado para, bueno, problematizar un poco más el objeto de estudio y bueno, la mirada latinoamericana también, por supuesto que está bueno para empezar a trabajarla. Excelente, muy interesante. Gracias. Y bueno, todas estas cuestiones de la lectura, de la escritura, y bueno, y otros planteos también que sobre la comunicación digital, que comentó otra compañera. Bueno, me parece que son como, están un poco en diálogo y bueno, me parece que también el seminario puede pensarse como un marco contextual histórico, también como para pensar estas cuestiones, ¿no? Sí, me parece muy interesante la temática. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, yo soy Camilo Vázquez Blasiuk, soy diseñador en comunicación visual. A ver, se nos congeló, ¿no? Sí. Justo que quedamos. A ver, esperen que Sí. detengo la imagen porque me anda medio mal internet. Bueno, perfecto. ¿Se escucha? Decías que sos Sí, diseñador. yo soy diseñador en comunicación visual y estoy terminando de cursar el doctorado en comunicación de la Facultad de Periodismo. Y bueno, este ya sería el último seminario. Bueno, estoy trabajando en un instituto de investigación que una de las líneas que aborda son problemáticas en relación al transporte, y en base a eso mi temática de investigación es sobre las políticas comunicacionales de movilidad urbana sustentable acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, a partir de eso hago foco en los usuarios ciclistas de la ciudad y en las asimetrías y desigualdades con las que conviven los diversos actores que componen la movilidad en la ciudad. Y bueno, el objetivo mío de cursar este seminario es por ahí ampliar un poco más la mirada y los alcances de mi tesis, ya que me gustaría problematizar aún más el objeto. Así que eso particularmente, espero que sea una buena cursada. Bueno, buenísimo. Interesante también estos cruces así disciplinares que veis del diseño y te hiciste del doctorado. Está bueno, me parece que estos cruces como que aportan un montón. Y aparte, digamos, todo el tiempo se suele hablar un poco de la heterogeneidad y lo bueno que es lo transdisciplinar, etcétera, pero bueno, no es tan común esto, por eso está bueno, o bueno, el caso del compañero que es ingeniero forestal también me parece súper interesante. Bueno, así que, bueno, espero que sigamos en la discusión. Buenísimo. Hola, ¿se me escucha? No. Sí, Sí, ahora sí. sí, adelante. Estaba intentando desde hace rato, no sabía si me escuchaba o no. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo me llamo Ramiro, he sido alumno del profe ahí, creo que ha sido el año pasado, que he cursado la materia con él. Bueno, soy sociólogo, soy de Santiago del Estero, estoy haciendo el doctorado en comunicación social, bueno, ahí en La Plata, esta es mi última materia también, mi último crédito.
Yo lo que estoy haciendo en mi tesis es estudiar la protesta social aquí en Santiago del Estero, los discursos en relación a la protesta social en Santiago durante la historia más reciente, digamos, desde la llegada del Frente Cívico, o sea, el zamorismo a Santiago del Estero, que ya está hace 17 años. Me he propuesto analizar, digamos, 3 protestas en los 3 primeros gobiernos del Frente Cívico, o sea, post-intervención, post-caída del juarismo. Básicamente porque hay muy poco escrito sobre eso, digamos. Sobre Santiago se ha escrito mucho acerca de lo que hacía el juarismo y se sigue escribiendo incluso acerca de eso, pero digamos sobre las formas de hacer política con la llegada del Frente Cívico, menos, mucho menos. Entonces, digamos, me he propuesto indagar un poco acerca de eso. Y discutir también un poco con con los trabajos que hay acerca de lo que se escribe acerca de las provincias, generalmente desde la ciencia política clásica, digamos, o con, no sé, teóricos como más centristas, por decirlo de alguna forma, discutir estas cuestiones acerca de cómo funcionan las provincias, que a veces pensamos que solamente pasa en los diarios, que se habla de caudillismo y de, no sé, democracias autoritarias o democracias imperfectas, como le llaman algunos, pero, digamos, hay bibliografía acerca de académica, digamos, en que se sigue reproduciendo un poco esos discursos, y un poco lo que quería hacer era como problematizar, discutir, digamos, esas cuestiones, haciendo un cruce entre el discurso mediático acerca de las protestas y el discurso de los propios practicantes, porque, bueno, tienen la característica de estas 3 protestas que he elegido que han logrado visibilizarse, digamos, por fuera de Santiago, instalándose en la discusión más, como, más federal, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, estoy ahí, he hecho ya gran parte, digamos, del trabajo de campo y estoy ahí escribiendo 2 capítulos en simultáneo. Hace rato ya, pero bueno, creo que me va a ayudar bastante el seminario. Bueno, buenísimo. Sí, de un artículo que habías enviado a una revista. Sí. Bueno, súper interesante. Ahí podemos poner un poco en tema a René, que, bueno, obviamente la academia también tiene una cuestión así como muy, muy porteñocéntrica o muy Buenos Aires céntrica. Entonces, en general no se mira lo que ocurre al interior del país. Y está bueno esto que decís también, ¿no? Como que el interior es como, sigue teniendo una mirada poco peyorativa. O esto, bueno, el interior es el caudillismo y, digamos, gira todo en torno al empleo público y, bueno, la movilización de los actores tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, miradas como muy superficiales y que está muy bueno que se pongan en discusión porque muchos académicos lo plantean, ¿no? El otro día justo fui a una charla de unos compañeros que estaban trabajando y analizando el sistema político de la provincia de Formosa, ¿no? La provincia de Formosa, digamos, está en manos del peronismo desde el regreso a la democracia, por lo tanto, para los medios de comunicación es como un territorio del mal, ¿no? Entonces, bueno, estaba muy bueno el análisis que hacían, las preguntas que se formulaban y cómo mostraban la complejidad, que bueno, por supuesto nada que ver con los análisis de las perspectivas más liberales y de los medios de comunicación. Entonces está muy bueno, ¿no? Interesantísimo el tema. Bueno, seguimos ahí. Sí, me presento. Soy soy licenciado en comunicación, soy José Ignacio Tegui. Soy de la corte 2019 del doctorado en comunicación de la Universidad de La Plata y iba a ser la construcción del adversario en el discurso político del Frente de Todos, pero Mauricio me convenció de cambiar el tema, así que estoy en el proceso de reformulación del tema. Soy militante. Perdón, no está muy claro quién es nuestro adversario y quiénes somos nosotros, pero eso es... Pues por eso mismo, aparte, no había adversario, no había conflicto.
Soy militante político y tengo responsabilidades dentro de la organización a la cual pertenezco, entonces en función de eso Mauricio me convenció a analizar el desafío comunicacional de la organización de la Cámpora en este contexto. Estoy delimitando ahora la línea la cronológica del estudio, y una vez que haga eso me suelto un poco a escribir. Pasa que el contexto político y un montón de situaciones hacen que el tiempo sea escaso, pero también es mi último seminario de cursada, y espero que me sirva esto y la interacción con ustedes para poder avanzar aunque sea en el abstract. Sí, súper interesante el tema. Bueno, hay un proceso abierto al interior del Frente de Todos. Bueno, obviamente no está cerrado eso, y probablemente es interesante pensarlo desde una identidad como la Cámpora, y bueno, por ahí todo esto que vamos a discutir las próximas clases, la identidad, el discurso, cómo se construye, y bueno, cómo son esos procesos de configuración identitaria que van mutando entre una visión más particular camporista y una cosa así más hacia afuera del peronismo, ¿no? Bueno, ahí hay un juego complejo que me parece que puede ser interesante de pensar en relación con el seminario, con tu tema. Perdón, y con los temas así más puntuales, también lo vamos lo vamos a hacer también un pequeño resumen después a René con estos comentarios, para que, bueno, por ahí el chiste que le hice yo del nosotros y qué sé yo, tiene que ver con las internas que se están dando en el frente popular argentino, digamos, donde, bueno, hay bastante discusión, y bueno, qué es la cámpora, qué es el peronismo, bueno, todos un escenario que, bueno, después con un poquito más de tiempo, cuando lo charlemos, también ahí lo pondremos bien en detalle. Hola, buenas noches, creo. Bien, estoy a hablar de Brasil, por esto, buenas noches, acá ya es noche. Soy Jadir Nailson, pero soy conocido como Jadir. Soy periodista egresado de la Universidad del Estado da Bahia, acá en Brasil. Soy especialista, tengo una especialización en comunicación, asesoría de comunicación y nuevas tecnologías de información. La maestría en educación, cultura y territorios semiáridos. Estoy intentando el doctorado en la UNLP para trabajar, investigar las leyes de acceso a la información de Brasil y de Argentina, cómo los periodistas y cómo también los políticos utilizan estos dispositivos legales en sus actuaciones. Bueno, pido disculpas por el acento, creo que conseguí, ¿no?, hablar yo que estoy pensando. Cuanto al seminario, creo que las discusiones que tendremos acá pueden ayudarme a alargar los horizontes, mirar otras posibilidades. Gracias. Excelente, clarísimo, y bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Sí, clarísimo el español. Y bueno, me parece un tema también muy interesante, poco abordado, y me parece que está buena la escala comparativa, me parece que aporta un montón, sobre todo
entre estos dos países, me parece que puede ser un muy buen trabajo. Realmente. Bueno, puedo seguir. Perdón porque no tengo cámara hoy. Prometo arreglarlo para la clase que viene. Mi nombre es Lucas Salvatierra, soy de Florencio Varela. Soy licenciado y profesor en comunicación social. Empecé la maestría en comunicación y educación en 2019, que la trunqué un poco, se había truncado un poco por la cuestión sanitaria. Así que ahora estamos retomando los seminarios, aprovechando la oportunidad de la escuela de verano. Y bueno, mi tema de trabajo es sobre análisis del discurso desde la perspectiva enunciativa. Particularmente mi interés es en el discurso mediático, en la forma en que se construyen o se intentan construir sentidos en la sociedad, en los medios de comunicación, sobre dos tópicos que, bueno, recién Mauricio decía que había que explicarle a René la cuestión del peronismo y de la cámpora en Argentina. Como mis ejes o mis tópicos son ver cómo se construyó en 2017 el sindicalismo docente y la educación pública en Argentina. Sobre todo haciendo foco en lo que tuvo que ver con la discusión paritaria y esto que se nominaliza como conflicto docente, sobre todo en el primer semestre, y con, o sea, focalizando en algunos hitos durante ese semestre, que fueron las 2 marchas federales y la represión que hubo en Congreso el día que se quiso instalar la escuela itinerante frente al Congreso. Bueno, ese sería el tema. Ahora estoy en proceso como de recorte un poco del corpus de análisis, porque me quedó la verdad que es una bestialidad lo de ese semestre, el recorte, pero bueno, por fin lo pude terminar, son un montón de notas, pero quería tener el corpus entero para poder decidir con mayor como autonomía o decidirlo más de mejor manera la cuestión del recorte. Ya tenía como de antemano pensado que iba a hacer el recorte en esos 3 hitos, pero bueno, el corpus lo quería tener entero, así que me llevó bastante tiempo. Bueno, buenísimo, también súper interesante el tema. Y bueno, ahí la cuestión del análisis del discurso mediático también, bueno, vamos a trabajar un poco con eso. La mediatización de la sociedad, los medios como actores políticos, bueno, vamos a ver un poco todo eso también. Bueno, ¿queda alguien más como para comentar? Creo que quedo yo. No sé si bueno. alguien más. Dale, te escuchamos. Después sigo. Bien, le meto. Mi nombre es Ay, perdón, se escucha un perrito de fondo. Mi nombre es Alida, soy licenciada y profe de comunicación social, también de la UNLP. Estoy intentando terminar mi tesis doctoral. Empecé en el 2016 el doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Humanidades, también de la UNLP, y estoy investigando sentidos sobre el trabajo de jóvenes de un barrio ¿Estás haciendo el doctorado en comunicación o en ciencias sociales? en Ciencias Sociales. Ah, en ciencias sociales, bien. Eso, sentidos sobre el trabajo de jóvenes que viven en un barrio de Berisso que se llama Nueva York, que es reconocido por su pasado obrero a raíz de la construcción de, entre otras cosas, 2 grandes frigoríficos muy importantes en Argentina. Y bueno, hago como una especie de reconstrucción un poco de qué sentidos tienen hoy en la actualidad los jóvenes después de algunos movimientos territoriales en el barrio acerca del trabajo. La verdad es que al seminario me anoté porque voy a ser totalmente franca, tuve algunos problemas el año pasado con acreditaciones de algunos seminarios. Me falta un solo seminario para terminar de acreditar el doctorado, la cursada del doctorado, y ya había cursado un seminario en la escuela de verano. Me parece una opción muy buena, práctica, y que me permite, bueno, como lo presentaste vos al principio, y bueno, me pareció interesante volver a la comunicación, que entre mis lecturas la tenía un poco perdida, y
dije, bueno, ¿por qué no para cerrar el ciclo de la cursada del doctorado, volver un poquito, nada más? Sí, me parece que está bueno. Por eso me parece una propuesta muy buena de la universidad de la escuela de verano, ¿no? Porque nos permite eh, aprovechar algunos tiempos que por ahí los tiempos académicos son un poco más lentos y bueno, en estos casos está bueno, nos permite adelantar algún trabajo. Está bien. Así que bueno, también está muy bueno el tema de investigación y bueno, seguramente también la, la clase del miércoles con René, estas cuestiones se van a trabajar muy bien. Así que, buenísimo. Bueno, ¿queda alguien más o no sé cómo? A ver. Quedo yo. ¿Sigo? Buenas. Mi nombre es Milagros, soy licenciada en Comunicación Social, graduada de la Facultad de Periodismo. Estoy haciendo el doctorado en Comunicación. Soy becaria SIC actualmente y formo parte del Centro de Investigación en Lectura y Escritura. Y mi tema es un tema en el que trabajo desde el 2016, que es el uso del lenguaje inclusivo en estudiantes de la escuela secundaria en el último año y en el primero de la universidad. Nada más. ¿Qué cuestiones estás viendo ahí del lenguaje inclusivo? Lo estoy trabajando como herramienta política dentro del ámbito educativo. Estoy revisando distintas normativas, bueno, a partir de también la censura que hubo el año pasado en CABA y los efectos que eso tuvo en la escuela secundaria bonaerense, cuáles son las representaciones de los jóvenes, cuáles son los sentidos que impregnan, cuáles son los discursos que tienen en común, y bueno, un poco la tesis va por ese lado. Buenísimo. Bueno, ¿quedó alguien más o estamos todos y todas? Creo que estamos, ¿no? Bueno, hay algunos temas en común y algunos temas más particulares, pero bueno, creo que todos vamos a poder sacar algunos elementos de las clases y de la discusión. Así que, bueno, me parece que va a ser interesante para todos y todas el seminario. Quiero refrescar una pequeña cosa como para que quede claro. Ahí en el grupo de WhatsApp acabo de mandar grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que, digamos, va a haber una bibliografía para que cada uno de los grupos presente todos los encuentros, una presentación informal, insisto con esto, que lean y que, bueno, comenten un poco a los compañeros para hacerlo un poco más, bueno, discutida la clase y demás. Y tenemos también la bibliografía que para el encuentro del miércoles, para no mezclar, mañana les mando la bibliografía para el encuentro del jueves a las 18 horas, y por el grupo de WhatsApp siempre les subo, después le subimos digamos, el link de la entrada. Y René les va a comentar qué grupo 1, grupo 2 y grupo 3, qué capítulo de esa bibliografía se encargará cada grupo. Y bueno, yo voy a hacer lo propio con la clase del jueves. Y bueno, creo que por ahora estamos bien. Ahí, René, ¿querías comentar algo más? Y brevemente un poco a modo de impresión y de cierre, nada más, es decir, ratificar un par de cosas y plantear, digamos, de alguna forma también, no tanto justificar, pero mirar cómo me parece que la selección de las lecturas puede propiciar un enriquecimiento de quienes hacemos este curso, ¿no? Una primera cuestión, perdonen, no quería ir comentando cada propuesta, que me parece absolutamente interesante, ¿no? Obviamente sobre la base de la pertinencia, en fin, que ya de hecho está analizada, aprobada en cada uno de los programas. Pero
los temas me han parecido, bueno, quiero comentar algo sobre el tema de los temas. Primero que las procedencias, tal como suele suceder en este tipo de curso, las procedencias diversas, de alguna forma plantean ya, auguran un campo de discusión fértil en términos de aprendizajes, de un poco nutrirse sobre cuestiones que pueden resultar interesantes para cada una de las tesis o investigaciones, pero además también, digamos, no solo como elementos complementarios, ¿no? Sino como elementos que pueden ayudar a reforzar planteamientos. Me refiero concretamente, por ejemplo, a los análisis que se pretenden hacer, que se están haciendo, de hecho, ¿no? Ya nos comentaron eso y que han trabajado previamente, como, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva política, ¿no? Es decir, por mencionar uno de los ejemplos. A ver, pero para no perderme mucho, digo, esta procedencia de formación académica y de ejercicio profesional es un primer elemento que destaca claramente acá en la presentación. La segunda cuestión me permitió dividir entre lo que tradicionalmente se llaman disciplinas, ¿no? Entonces, hay procedencia sobre todo desde el campo de la comunicación social, la educación, ¿no? Como nos planteaba al inicio, perdón, no sé si era Silvina, es que fui anotando un poco todo por acá. Lourdes, ¿no? Lucía, en fin, el campo de la comunicación, la educación, pero también dentro de las disciplinas, ¿no es cierto? La sociología, sobre todo, y más allá de las disciplinas de las que trabajan, me parece súper interesante también ya lo que podríamos denominar campos, ¿no? Y cuando hablamos de campos, hablamos de interseccionalidades que necesariamente tienen que ponerse en acto como para poder ir confrontando, analizando los distintos temas y problemas que se han planteado. Entonces, dentro de los campos, veo que el tema del discurso, vamos a aprender mucho, digamos, qué autores, qué enfoques se está planteando en eso que se llama concretamente la construcción del discurso, ¿no? Es decir, como productos históricos, como productos, digamos, políticos. Un segundo campo interesante que evidentemente sale acá es el de las identidades, ¿no? Y algo que yo por lo menos no me esperaba, que tiene que ver con el tema de tecnologías, ¿no? Y quizá digo es una lectura un poco ingenua de mi parte, porque todo esto de producción discursiva, de producción identitaria, está de alguna forma arropado y atravesado por determinado tipo de tecnologías y dispositivos que se activan en cada uno de estos procesos de construcción discursiva. Hay un campo también que me resulta particularmente interesante, sobre todo por poco la experiencia con colegas del Cono Sur y específicamente de Argentina, que es el tema de las militancias, ¿no? Es decir, en clave comparada en algún estudio de hace algunos años sobre militancias juveniles con colegas del Gino Germani, veíamos que la densidad militante, sobre todo más que activista, en el caso argentino era mayor que en otros países, ¿no? Y vamos, ahí quedan planteadas una serie de hipótesis con respecto a la cultura política, a la cultura cívica, democrática. Bueno, el primer peronismo se adelanta mucho, digamos, a otro tipo de populismos en el sentido Laclau, ¿no? Es decir, y de alguna forma deja una impronta importante en el proceso sociopolítico y más claramente en la cultura política en el caso argentino. Entonces, estos cuatro campos, discurso, identidad, tecnologías, militancias, me parece importante. Y qué decir de los temas, ¿no es cierto? En algunos casos ha sido el enunciado de temas, ¿no? El enunciado de temas, y en otro ya un poquito más allá del enunciado de temas, que es la problematización, ¿no? De los temas, ¿no?
digamos, entre la problematización y la descripción de los temas. Entonces, iremos conversando. Me parece que en principio podríamos ir, me interesa conocer mucho qué autores también están trabajando y sugerir algunos autores también que seguramente, por ejemplo, en el caso de Ali, no sé cómo se pronuncia, Ali o Ali, ¿no? Ali, ¿no? Por ejemplo, seguramente estarás trabajando ahí con una autora que es referencia en la región en este tema, que es Claudia Jacinto, o por ejemplo, no sé, en fin, no quisiera entrar en mayor detalle, pero tenía anotado acá en el caso de Ramiro también, ¿no? Es decir, interesante conocer cómo las categorías de alguna forma, llamémosle, de centro, ¿no? En la división centro-periferia, esas categorías entran en discusión y a veces se vuelven bastante deleznables cuando analizamos qué sucede por fuera de los centros de referencia en la estructura político-administrativa de cada uno de nuestros países. Entonces, a ver, ¿y esto para qué? Me parece que yo quisiera finalizar con este asunto. Me parece que un poco sin anticipar lo que vamos a discutir, hay una hipótesis que me gustaría ya ponerla en juego, con relación a las lecturas que vamos a hacer, que es que todo lo que vemos acá, especialmente desde lo que planteó Silvina Allegretti, perdón, yo el caso, me estoy mal, bueno, Silvina Mentasti, el uso terapéutico de cannabis, en fin, por mencionar alguno de los temas, miren, me parece que en una lectura, perdón si soy muy anticipado y apresurado en esto, pero son temas que de alguna forma están, digamos, son objetos de atracción por llamemos entre comillas, del agujero negro de la política, ¿sí? Es decir, cuando se está planteando lo que planteaba Ali en la intervención, Milagros en la última presentación, ¿no? de participantes del curso, el uso del lenguaje inclusivo como herramienta política o como, llamémosle, dispositivo político, me parece que, digo, a título, si quieren ustedes, de justificación de las lecturas, me parece que se impone en el momento actual una lectura de lo que estamos trabajando, sea en el ámbito comunicacional, educativo, tecnológico, en lo forestal, por ejemplo, que planteaba, perdón el nombre ahorita, Julián, ¿no? Me parece que todos los temas, los problemas, suponen e implican una lectura en términos de, digamos, producciones socioestatales, ¿no? Eso casi es una obviedad, pero lo que sí me parece de alguna forma relevante como para iniciar las lecturas es cómo podemos ir haciendo un esfuerzo, ¿no? De pensar nuestros temas en clave de producciones socioestatales, es decir, cómo así, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con determinado tipo de configuración estatal de determinaciones y condicionamientos socioestatales a nivel normativo, a nivel estatutario, desde los distintos actores del sistema político, los ministerios, las políticas públicas, y cómo eso va siendo asimilado, digerido, procesado, devuelto por, en definitiva, lo que llamamos sociedad en términos generales, ¿no? Es decir, por los distintos no solo actores sociales, sino por quienes en definitiva configuran, van dando forma la dinámica y las prácticas sociales. Entonces, en conclusión, me parece que
como suele suceder, los temas, problemas que se están tratando, si alguna contribución quiere mirarse desde lo que voy a proponer en complemento a lo que va a proponer también Mauricio, es que la lectura desde las producciones estatales, desde los encuentros o las interfaces socioestatales, ¿no es cierto?, de lo que hace la sociedad, desde lo que hace el Estado, son elementos estructurantes en lo que estamos haciendo, lo que estamos investigando, lo que estamos proponiendo. Y finalmente, eso en términos, si quieren ustedes, más de contexto sociopolítico, me parece que nos lleva a, digamos, tratar de ubicarnos con algún nivel de pertinencia, tanto en lo teórico, en lo militante, en lo político, con mayores niveles, digamos, de pertinencia y sobre todo mayores niveles de posibilidad de que nuestros trabajos puedan tener algún tipo de efectos y consecuencias interesantes, ¿no? Tanto en términos por ejemplo, ya la última cuestión en términos de ¿por qué sigo este curso? Las expectativas, ¿no? Y eso lo han dicho muy claramente, es decir, vengo trabajando en esto, me interesa, o a lo mejor es el último requisito que tengo para completar mi trayectoria y está muy bien, digamos, ¿no? Y está muy bien y es absolutamente legítimo. Entonces, esos 4 elementos quería compartirles un poco a partir de la escucha y la lectura todavía muy superficial que he podido hacer sobre sus intervenciones, intereses y expectativas. Bueno, muchísimas gracias, René, muy interesante los comentarios también. Bueno, estamos organizados y organizadas como para el... Perdón, sí. Mauricio, discúlpame, olvidaba un puntito nada más último, muy oficioso. Enviaré a la brevedad posible, yo creo que hasta hoy máximo, no sé, medianoche, hora ecuatoriana, digamos, estamos con 2 horas de diferencia. Enviaré, digamos, una breve guía de lectura, ¿no? Yo sugeriría que el primer grupo trabaje la lectura de Víctor Moncayo, es la primera lectura del texto coordinado por Mabel. El segundo grupo trabaje la lectura de Seoane, sí, que está en el libro de Moreno, ¿sí? El segundo grupo trabaje la lectura de J. Seoane, ¿no? Y el tercer grupo trabaje la lectura de Martín Cortés. Digamos, es una forma, digamos, todavía provisional de organizar, si quieren, no tanto por lo cronológico, ¿no? Sino por un poco el abordaje que va haciendo en términos de proceso, repito, sociopolítico, ¿no? Digamos, la guía de trabajo es general, digamos, son básicamente 3, máximo 4, llamémosle, temas o preguntas generales, un poco para orientar y motivar la conversación, el debate con el que nos vamos a encontrar el día miércoles, ¿no? Entonces, eso enviaré por el WhatsApp del grupo y, digamos, hasta por lo menos poder acceder a la plataforma o ahora no he podido hacerlo, digamos, pero enviaré mientras tanto por el WhatsApp del grupo, ¿no? René, perdón, no me quedó claro cuál sería el que le corresponde al grupo 1. ¿Están entre los que mandaron ya? Sí, está el texto, es la primera lectura del texto coordinado por Mabel Tuaites, que se llama El Estado en América Latina, Continuidades y Rupturas. Es el texto de Moncayo. Ok. Ahora, René, por ahí lo podés refrescar en el grupo de WhatsApp por escrito, así queda lo repetimos ahí. Y bueno, ahí está la lectura para el miércoles y la que tienen que preparar los grupos. El jueves
tenemos otra clase y mañana les voy a mandar la bibliografía para las presentaciones del jueves. Y bueno, después les mandaremos para el lunes y miércoles de la semana que viene y el cierre, etcétera, ¿no? Bueno, ¿estamos organizados entonces? La organización vence al tiempo. Exacto. Eso es verdad. Bueno, vamos dando por finalizado entonces este primer encuentro, si les parece, y nos vemos el miércoles a las 18 horas bueno, escuchamos los grupos, hacemos una discusión y cualquier consulta vamos por el grupo de WhatsApp, que me parece más piola que meternos en el campus y entrar ahí, bueno, después a mí me parece por lo menos bastante poco amigable todo eso, pero bueno, como ya pusimos el grupo de WhatsApp, no hay demasiado para quejarse, así que, no hay espacio para cuestiones. Así que, bueno, nos vemos el miércoles, si te parece, René, y vamos cerrando la clase de hoy. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, un gusto, bueno, a estar en este seminario con todos ustedes. Así que nos vemos prontito el miércoles, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. El miércoles. Adiós, Chao, buenas un tardes. abrazo.